Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Verdad, Belleza y Bondad Durantia, Toronto en español. Hoy tenemos nuestra sesión número 26. Perdón, nuestra sesión número 62. Justo he leído al revés. En donde vamos a terminar es la segunda parte del documento 37, las personalidades del universo local. Y Dios mediante empezaremos el documento 38 sobre los espíritus ministrantes. Nos quedamos en el numeral 5. Como siempre, empezamos con una oración que en esta oportunidad nos la va a ofrecer José Luis. Adelante, José Luis. Gracias, gracias. Jesús el ungido, Jesús de Nazaret, hermano, maestro, Dios hombre, tú que eres el camino, la verdad, la vida, y a través de ti llegamos a Dios Padre. Las personalidades aquí reunidas, agradecemos el ajustador de pensamiento asentado en nuestro ser. Tú que eres el embajador ante la Santa Trinidad, ordenas y mandas a las huestes celestiales que están presentes y junto a nosotros. Agradecemos nuestra mortal existencia, agradecemos los talentos que nos obsequias, agradecemos nuestra eternidad. Pedimos con humildad bendiciones para la humanidad, la vida y planeta. Pedimos abras nuestras almas para integrar a tu rebaño, mentes de adoración y sabiduría, mortales ascendentes encaminados y sin temor de nuestro siguiente paso a la eternidad. Amén. Amén. Gracias, José Luis, por tu bella oración. Le damos la bienvenida a Mario. Mario Aníbal, bienvenido. Y sin más dilación, compartimos nuestro libro para entrar en esta sección 5 del documento 37. Ketita, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? A ver. Mira, te voy a poner acá. Ya. Numeral 5, altos comisionados. ¿Está bien, Pepe? ¿El volumen? Muy bien. Ok. Los altos comisionados son mortales ascendentes fusionados con el espíritu. No están fusionados con ajustadores. ¿Entendéis bastante bien la carrera de ascensión en el universo de un candidato mortal a la fusión con el ajustador? Pues es el alto destino en perspectiva para todos los mortales de Urantia desde el otorgamiento de Cristo Miguel. Pero este no es el destino exclusivo de todos los mortales de las edades anteriores al otorgamiento de muchos como el vuestro. Y hay otro tipo de mundos cuyos habitantes nunca poseen permanentemente ajustadores del pensamiento. Esos mortales nunca se unen de manera permanente con un monitor de misterio otorgado desde el paraíso. Sin embargo, los ajustadores sí habitan transitoriamente en ellos y les sirve como guías y patrones mientras dura la vida en la carne. Durante esta estancia temporal fomentan la evolución del alma inmortal exactamente igual que lo hacen en aquellos seres con quienes esperan fusionarse. Pero cuando la carrera mortal termina, se despiden eternamente de las criaturas a las que estuvieron vinculados temporalmente. Gracias, Ketita. Bien, acá hay varias cosas que vale la pena resaltar. Nos están hablando de los altos comisionados. Son mortales que no se han fusionado con su ajustador de pensamiento por alguna razón. El hecho de no fusionarse con el ajustador no significa que el mortal le falte algo, que no esté plenamente identificado con hacer la voluntad del Padre, ni nada por el estilo. Por alguna razón desconocida, vamos a verlo en detalle cuando veamos el documento de los ajustadores de pensamiento. Ciertos mortales no se fusionan con el ajustador, sino se fusionan con un fragmento del espíritu materno del universo local. A eso se llama fusión con el espíritu. Y ellos se quedan en el universo local a trabajar
al servicio del Hijo Creador y la Madre Divina. ¿Mm? Por lo menos hasta que termine esta edad universal. Ellos, al igual que todos nosotros, son habitados por el Padre, pero después el Padre se retira, se lleva la experiencia de vida de estos seres y los deja para que se fusionen con el Espíritu. Así como ellos, hay otros que no son altos comisionados, pero que son fusionados con un fragmento del Hijo Creador, que vamos a ver seguro más adelante. Entonces, Pepe, una preguntita. no es un demérito no fusionarse con el ajustador. Dime, Ketita. Nada, solamente veo acá, por ejemplo, dicen que hay otros mundos, ¿no? Otros planetas, seguramente, en la que hay, cuyos habitantes nunca poseen permanentemente ajustadores de pensamiento. O sea, igual es acá. Los ajustadores no necesariamente se tienen que fusionar con todos. Los que por supuesto quieren continuar con la vida espiritual, pero hay otros planetas, dice ahí, ¿no? Hay otros mundos. Bueno, solamente una observación, esto es lo que estoy viendo. Eh, Sí. un favorcito que ahorita te respondo. Trata de no acercarte mucho al micrófono porque parece que hace una especie de reverberación, le hace un eco. Habla desde un poquito más atrás. No te acerques mucho a la pantalla, al micrófono, mejor dicho. Parece que eso es la causa de esa reverberación que se escuchó mientras leías. Bien, efectivamente, acá en Urantia, no todos los mortales tuvieron la presencia de ajustador. Hasta que terminó el otorgamiento de Cristo Miguel, terminó el otorgamiento de Jesús, y después del día de Pentecostés que se derramó el Espíritu de la verdad, entonces ya todos los mortales a partir de ese momento pudieron recibir ajustadores. Bien, pero no todos se fusionan con el ajustador. Todos son habitados por un ajustador, pero por alguna razón, como les digo, desconocida, que no es un demérito de la persona, del mortal habitado, sino es un designio, eso es parte del plan que tiene el Padre para nosotros. No se fusionan con el ajustador, sino con una fracción del Espíritu o con una fracción del Hijo. Así es. Y hay planetas en donde los seres no tienen la capacidad para fusionarse con el ajustador. Ustedes saben que hay seres que tienen solo un lóbulo cerebral, otros, como nosotros, tenemos dos lóbulos, y hay mundos en donde los seres tienen tres cerebros, tres lóbulos cerebrales. No confundir el tercer lóbulo occipital que tenemos, que es el cerebelo. El cerebelo no es un cerebro, bueno, es parte del sistema nervioso central, pero no cumple las mismas funciones que los hemisferios cerebrales, que los dos hemisferios, ¿no? Tiene funciones puramente automáticas relacionadas con la coordinación, el movimiento. Esa es la función del cerebelo, pero no es un órgano que piense y que maneje actos voluntarios, ¿no? En los mundos en donde la gente tiene tres cerebros, ellos tienen una capacidad para la espiritualidad un poco mayor que la nuestra, que tenemos dos hemisferios cerebrales. Para ellos es más fácil espiritualizarse que para nosotros. Eso es interesante y lo vamos a ver en esta segunda sección del libro que habla de eh, de nuestro universo local y todos los mundos y todas las clases de seres que hay. Muy bien. José, antes de Pentecostés, no tenían nuestros hermanos ajustador de pensamiento. Podríamos decir que hasta que Jesús tuvo su auto-otorgamiento y partió hacia, hacia la reencarnación, entonces a partir de ese momento nos dejaron una fracción, nuestro ajustador de pensamiento. A partir de entonces, antes de estos, eh, los
los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, todos ellos que estaban antes de Jesucristo, una gran cantidad de humanos, ninguno de ellos contaba con un ajustador de pensamiento. Pues sí, habían mortales que no tenían ajustador por alguna razón, pero muchos sí. O sea, no quiere decir que nadie tenía ajustador hasta después de Pentecostés. Anón y Fonta tuvieron ajustador y fueron los primeros humanos. ¿M? Y muchos de sus hijos, otros no. Eh, pero después de terminar el autootorgamiento, el día de Pentecostés, que se derrama el Espíritu de la verdad sobre toda carne, sobre toda la humanidad, ¿no? A partir de ese momento ya todos reciben ajustador. Habían varias cosas antes de la llegada de Jesús que desaparecieron o terminaron cuando terminó el otorgamiento de Cristo Miguel. ¿M? Una de esas cosas era la posesión demoníaca. Habían mentes débiles que eran fácilmente ocupadas por seres intermedios, primarios o secundarios, ¿no? Plegados a la rebelión, que les causaban muchísimo daño. Y hay varios pasajes en la vida de Jesús en donde él arroja a esos demonios de la mente de estas personas, ¿no? E inclusive hay a uno de ellos le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y el demonio sale corriendo, eh, eh, que probablemente haya sido un ser intermedio, ¿no? Plegado a la rebelión, un rebelde. Después de terminar el autootorgamiento, ya ninguna alma pudo ser ocupada contra su voluntad por un demonio, por un espíritu maligno, ¿m? A no ser que esa misma persona lo convoque. Si una persona llama al demonio, el demonio viene con mucho gusto y se aloja en su mente y lo convierte en un súbdito para hacer el mal. ¿M? Pero antes de terminar el autootorgamiento había mucha gente que tenía una mente relativamente débil y que era fácil presa de estos demonios para estar poseídos por ellos, para poseer estas mentes. Eso se termina y al terminarse el otorgamiento y completar su séptimo otorgamiento y convertirse él en soberano absoluto de su universo creado, ¿no? Se conjura por completo la rebelión, o sea, termina, se da por resuelta la rebelión. Sin embargo, los juicios continúan, por eso el planeta sigue en cuarentena, hasta que no se haya juzgado el último de los rebeldes, no solamente de este planeta, sino de los eh, 87 planetas que se plegaron a la rebelión. ¿No? De los 619, 87 se plegaron a la rebelión y hay muchos rebeldes que están siendo juzgados en este momento, ¿no? Por esa razón, eh, ya no hay más posesiones. Por esa razón, todos tenemos derecho a recibir un ajustador. Gracias a Son la... son más del 10%. 87 planetas, y de 600 son un poco más del 10%, efectivamente. Oye, si quieres, sí puedo leer porque somos muy pocos y entonces, pues más o menos puedo leer. Adelante, adelante, Redato. Ojalá que se vea claro para ti. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ok, sigue con el siguiente párrafo. Creo que ya puedo. Las almas supervivientes de este orden logran la inmortalidad, fusionándose eternamente con un fragmento individualizado del espíritu madre del universo local. No son un grupo numeroso, al menos en Nevadón. En los mundos mansión os encontraréis con estos mortales fusionados con el espíritu y fraternizaréis con ellos, dado que ascienden con vosotros el camino paradisiaco hasta Salvington, donde se detienen. Algunos pueden ascender posteriormente a niveles más altos del universo, pero la mayoría se quedará para siempre al servicio del universo local. Como clase no están destinados a alcanzar el paraíso. Por ahora, todos los hijos de Dios están destinados al paraíso
pero por lo menos en esta era universal ellos van a quedar como residentes permanentes del universo local, o sea, llegan hasta la capital del universo, Salvington. Muy bien. José Luis, ¿nos puede leer el siguiente, por favor? Al no estar fusionados con el ajustador, no se convierten nunca en finalitarios, pero acaban integrándose en el cuerpo de la perfección del universo local. Han obedecido en espíritu el mandato del Padre: sed perfectos. Y pues solamente los fusionados con el ajustador pueden llegar al paraíso y formar parte del grupo de mortales de la finalización o mortales finalitarios. Sin embargo, ellos mientras estén acá, fusionados con el espíritu, van a formar parte del cuerpo de la perfección del universo local. O sea, ellos son, pueden ser considerados perfectos a nivel del universo local, ¿no? Ya han cumplido con ese mandato. Octavio no lee. Mario Aníbal, ¿nos puede leer el siguiente párrafo, por favor? Mario, ¿estás ahí? Ujú. Si no, Ketita. Ok. Después de alcanzar el cuerpo de la perfección de Nevadón, los ascendentes fusionados con el espíritu pueden aceptar misiones como auxiliares del universo, por ser esta una de las vías de continuación del crecimiento experiencial que se abre ante ellos. Se convierten así en candidatos al alto servicio de interpretar los puntos de vista de las criaturas en evolución de los mundos materiales ante las autoridades celestiales del universo local. Bien, esa es la función de este cuerpo. Se convierten en auxiliares del universo, ¿no? Y son los que se encargan de interpretar puntos de vista. Ustedes saben que en el universo local, de los 619 planetas, por lo menos de nuestro sistema local de Satania, ¿no? Que van a llegar igual a Salvington, hay gente de toda clase, ¿no? Hay seres que no se parecen en nada a nosotros y que son igualmente inteligentes, pueden ser considerados una humanidad distinta, ¿no? Con las características del mundo de donde provienen y que también aman y también pueden interrelacionar perfectamente con nosotros, ¿no? Por distintos que sean. Y estos auxiliares del universo nos ayudan un poco a interpretarlos, a socializar con ellos, ¿no? Interpretar los puntos de vista de criaturas en evolución, ¿no? De estos mundos materiales tan dispares. Vamos a conocer gente de toda clase. Si acá nos asombran algunas personas, allá nos van a asombrar aún más. Bien. Renato, ¿nos lees el siguiente, por favor? Los altos comisionados empiezan su servicio en los planetas como comisionados de las razas. En esta función interpretan los puntos de vista y describen las necesidades de las diversas razas humanas. Están enteramente dedicados al bienestar de las razas mortales, de las que son portavoces, y buscan siempre obtener para ellas misericordia, justicia y un trato equitativo en todas sus relaciones con otros pueblos. Los comisionados de las razas intervienen en un sinfín de crisis planetarias y sirven como expresión articulada de grupos enteros de esforzados mortales. Bien, entonces ellos empiezan trabajando en el planeta, ¿no? Si han sido mortales de Urantia, van a trabajar con las razas de Urantia, van a interpretarlas, van a representarlas de alguna manera y, por supuesto, destacando lo bueno que tiene cada una de ellas, ¿no? Con miras a que se haga justicia, se les dé la misericordia y el trato que ellos merecen en forma muy equitativa. José Luis, el siguiente párrafo.
Tras una larga experiencia solucionando problemas en los mundos habitados, estos comisionados de las razas son promovidos a funciones más altas hasta alcanzar con el tiempo el estatus de altos comisionados para y en el universo local. El último censo registraba algo más de 1.500 millones de estos altos comisionados en Nevadón. Estos seres no son finalitarios, pero son seres ascendentes con larga experiencia que prestan un gran servicio a su universo nativo. Ok, entonces después de hacer el servicio en los planetas, ya son promovidos a altos comisionados, de lo que trata esta sección. Mario Aníbal, ¿puedes leernos el siguiente párrafo, por favor? Tramos invariables. Encontramos invariablemente a estos comisionados en todos los tribunales de justicia, desde los más altos, desde los más bajos hasta los más altos. No es que participen en el proceso de la justicia, pero sí actúan como asesores de los magistrados que presiden los tribunales sobre los antecedentes, el entorno y la naturaleza inherente de los implicados en el juicio. Gracias. Gracias, Mario Aníbal. Como se vuelven expertos en el conocimiento de las diferentes razas, ¿no? Como les digo, no solamente las razas de este planeta, ¿no? Sino todas las especies de seres que hay en los otros mundos, son perfectos asesores para cuando intervienen en procesos de la justicia, ¿no? Y por supuesto se les tiene muy en cuenta su opinión experta. Ketty, ¿nos lees el siguiente? Hay altos comisionados adscritos a las diversas huestes de mensajeros del espacio y siempre a los espíritus ministrantes del tiempo. Están presentes en los programas de varias asambleas del universo. Y estos mismos comisionados, conocedores de los mortales, participan siempre en las misiones de los hijos de Dios, en los mundos del espacio. Gracias. Parece que no se mejora el eco este que tiene. No, Sí, no sé, no sé por no qué. estaba así. Hay un eco en Ketty. Sí, oye, parece que estuviera Buenas trabajando. noches, porque no los he Ubersa. saludado. Les pido Parece que estuviera trabajando en Ubersa. Yo. Ahora no se te escucha eco, mira, pero bueno, a veces se te escucha. No sé. Bien, entonces ellos son muy útiles, muy versátiles, están en una cantidad suficiente como para asesorar diferentes, en diferentes espacios, ¿no? Como dicen, ayudan a los espíritus ministrantes del tiempo y también en las huestes de mensajeros del espacio. Bien, seguimos con Renato, adelante. Renato, tu micro está cerrado. Ok. Cuando la equidad y la justicia exigen que se comprenda cómo puede afectar una política o un procedimiento a las razas evolutivas del tiempo, estos comisionados están siempre a mano para ofrecer sus recomendaciones. Están siempre presentes para hablar por aquellos que no pueden acudir a hablar por sí mismos. O sea, ellos son la voz de los que no pueden hablar por sí mismos. José Luis, el siguiente. El mundo de los mortales fusionados con el espíritu, el octavo grupo de 7 mundos primarios y sus satélites tributarios del circuito de Salvington, es posesión exclusiva de los mortales de Nevadón fusionados con el espíritu. Los mortales ascendentes fusionados con el ajustador no tienen más relación con estos mundos que las muchas temporadas agradables y provechosas que pasan en ellos como invitados de los residentes fusionados con el espíritu. Muy bien, entonces, recuerdan ustedes que habían 490 mundos rodeando la capital del universo local, Salvington,
¿Mm? Esos 490 grupos están, 490 mundos están divididos en grupos de 7 satélites. Ya habíamos visto los mundos de los Melquisedec, los mundos de las estrellas vespertinas, los arcángeles, en fin. El octavo grupo son los 7 mundos de los mortales fusionados con el espíritu. Cada uno de estos satélites tiene a su vez 6 subsatélites o tributarios, también le dicen así. ¿No? Bien. Entonces, nosotros vamos a conocer esos mundos también en nuestro periplo por Sarmiento. Acaba de conectarse un participante más. Le damos la bienvenida a Javier Centeno. Bienvenido, Javier. Ok. Voy a anotarlo acá para enviarlo a los lectores. Gracias, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Ok. Buenas tardes, gracias, cordiales saludos. A ver. Tu Aquí cariño, Mario. a Mario Aníbal. ¿Podrías leernos el último párrafo? Leo. Numeral, por favor, Mario. Estos mundos son la residencia permanente de los supervivientes fusionados con el espíritu, excepto para los pocos del paraíso. Esta limitación deliberada al ascenso de los mortales resulta beneficiosa para los universos locales al asegurar la existencia de una población evolucionada permanente cuya experiencia en diversificación y creación del universo local puede llegar al paraíso, pero alcanzan una sabiduría experiencial en el dominio de los problemas de Nevadón que supera por mucho todo lo que puedan lograr los ascendentes transitorios. Y estas almas supervivientes se mantienen como combinaciones de lo humano y lo divino, cada vez más capaces de unir los puntos de vista de estos dos y de presentar este punto de vista dual con creciente sabiduría. Gracias. Gracias, Mario. Desgraciadamente te hemos escuchado un poco entrecortado, se han perdido algunas frases, pero bueno, trataremos de explicar este párrafo en donde nos dicen que prácticamente todos los fusionados con el espíritu se quedan en el universo local, se quedan trabajando en Salvington o donde sean asignados, pero hay algunos pocos que seguramente por servicios distinguidos o por alguna razón les permiten llegar a la capital del superuniverso, les permiten llegar a Ubersa e inclusive al paraíso, dice. Bueno, no nos dan más detalles sobre eso, pero por lo menos en esta era universal, como les decía, todos se van a quedar en el universo y es necesario que haya un contingente de mortales fusionados con el espíritu trabajando permanentemente en el universo porque van acumulando una grandísima experiencia y pueden ayudar en muchos campos, especialmente en esto de la interpretación y se convierten en la voz y en abogados de las representantes de las razas, de las diferentes razas del universo, no solamente del planeta. Muy bien. Oye, ¿Alguna pregunta? sí, en el libro no me acuerdo haber visto algo que aclare por qué te escogen para que te quedes en el universo local o para que sigas hasta el paraíso. Entonces, sí lo hay o no lo hay o hablan de esto más. Creo que sí, en la parte donde vamos a leer sobre los ajustadores y los que se fusionan y los que no se fusionan,
Vamos a leer un poco más sobre esto. Yo no recuerdo mucho de esos documentos, por eso no te puedo dar una respuesta ahora, pero sí algo nos dicen por qué es necesario que algunos no se fusionen con el ajustador. Algunos se fusionan con el espíritu temporalmente y después son liberados para que sigan hacia Ubersa y luego al paraíso. Y otros tienen que esperar hasta que termine la era universal para que puedan ser liberados, ¿no? Lo mismo sucede con los seres intermedios y otros ciudadanos permanentes del universo local. Bien. Gracias. José, después de que llevamos a cabo todo nuestro entrenamiento y la visita a todos los planetas, y como lo acabas de mencionar, eh, hay algunos mortales ascendentes y otros que no se fusionan con el ajustador, pero hay la capacidad de como ser espiritual o saliendo de las esferas, hay la posibilidad de que uno pueda elegir. Por ejemplo, un ejemplo, a mí no me gustaría ir hasta esas partes celestiales del universo maestro, pero más que nada por el amor que siento por Jesús, porque en un momento determinado yo tendría que despedirme de Jesús y continuar bajo los lineamientos de Dios Padre, ¿no? Porque llega una instancia donde ya con el conocimiento y los vastos méritos que uno realiza, entonces podemos acceder a trascender al universo y hasta el paraíso. ¿Hay la posibilidad de elegir o definitivamente hay un ser celestial que dice, tú te vas y tú te quedas? Ujú. Sí, yo creo que em, es muy cierto lo que dices. Probablemente los que se fusionan con el espíritu y se quedan a trabajar al lado de Miguel en Nevadón o en general en el universo local, este, lo han deseado, ¿no? Consciente o inconscientemente lo han deseado y eso lo han leído los arcángeles o los ángeles del destino, ¿no? Y automáticamente se han convertido en ciudadanos permanentes al fusionarse con un fragmento del espíritu madre del universo local. Como dicen, Dios lee nuestras intenciones, ¿no? Más que nuestras decisiones o nuestros pensamientos. Si tenemos la intención, si tenemos el deseo de seguir sirviendo a nuestro Padre del universo local, probablemente terminemos fusionados con el Espíritu y nos quedaremos a trabajar un buen tiempo con Él. Yo lo veo así, Ah, lo interpreto así. sí, gracias. Ok. ¿A quién le tocaba? Leyó Mario Aníbal. Javier Centeno, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Esta formación. Oh, no, estamos empezando el número 6, supervisores celestiales. Sí, dice así, esta formación de la mente y El esta párrafo educación, anterior, perdón, el sí, párrafo anterior. sí, 6, supervisores celestiales. el sistema educativo de Nevadón está administrado conjuntamente por los maestros hijos de la Trinidad y el cuerpo Melquisedec de enseñanza, pero gran parte del trabajo de desarrollo y mantenimiento lo realizan los supervisores celestiales. Estos seres son un cuerpo reclutado que abarca a individuos de todo tipo relacionados con el plan de educación y formación de los mortales ascendentes. Hay más de 3 millones en Nevadón y todos son voluntarios que se han cualificado por su experiencia para servir como consejeros educativos en todo el dominio. Desde su sede en los mundos de Salvington, de los Melquisedec,
Estos supervisores recorren todo el universo local como inspectores de la técnica escolar de Nevadón, diseñada para formar la mente y educar el espíritu de las criaturas ascendentes. Ok, muchas gracias. Bien, entonces en esta sección nos hablan de los supervisores celestiales. ¿Quiénes son estos supervisores? Seres, ¿no?, reclutados de muchos tipos de individuos, ¿no? Probablemente están incluidos mortales ascendentes, como nosotros, ¿no? Y están abocados a la formación de nosotros mismos, o sea, van a tener una interacción directa con los mortales ascendentes. Y son voluntarios, se han calificado por su experiencia para servir como consejeros educativos. Y por supuesto van a realizar una serie de funciones como auxiliares de educación de los Melquisedec y de los hijos instructores trinitarios, o según esta traducción, los hijos maestros de la Trinidad. Entonces es necesario que hayan estas personas que ayudan a los docentes principales, que son, en primer lugar, estos supercatedráticos que son los Melquisedec, que tienen unas universidades increíbles, y los maestros hijos de la Trinidad. Bien, ¿qué más nos pueden decir de estos seres auxiliares instructores? Ketty, nos lees el siguiente párrafo, por favor. No sé si habrá repercusión, por eso es que no sé si vale la pena que lea. No sé. Sí, Bueno, lee nomás. a No ver. mucho. Esta formación de la mente y esta educación del espíritu se llevan a cabo desde los mundos de origen humano, pasando por los mundos mansión del sistema y las otras esferas del progreso asociadas a Jerusalén, hasta llegar a los 70 mundos de socialización adscritos a Edentia y las 490 esferas de progreso del espíritu que rodean Salvington. En la serie misma del universo hay numerosas escuelas Melquisedec, las facultades en los hijos del universo, las universidades seráficas y las escuelas de los maestros hijos y de la unión de los días. Se toman todas las medidas posibles para cualificar a las diversas personalidades del universo para un servicio más avanzado y un mejor ejercicio de sus funciones. El universo Pregunta, entero, perdón, perdón, disculpe, continúe, por favor. okay. El universo entero es una inmensa escuela. Así es. O sea que Pregunta. sí, adelante. Dice ese párrafo al principio, esta formación de la mente y esta educación del espíritu se llevan a cabo desde los mundos de origen humano. Ok, en lo que atañe respecta a Urantia, ¿dónde están esas escuelas de formación? Ok, ¿y a qué eh, almas humanas de carne y hueso se les forma, se les educa para esos propósitos? Gracias. Gracias, Javier. Justo iba a resaltar ese párrafo, la primera oración de este párrafo, ¿no? Que dice que la formación de la mente y del espíritu empiezan desde nuestra vida planetaria, ¿no? Posteriormente en los mundos mansión, posteriormente en la constelación, o sea, en Edentia, ¿no?, en donde se desarrolla la socialización, etcétera, ¿no? Y posteriormente en las escuelas, en las universidades Melquisedec que rodean Salvington. ¿Cómo es esta formación de la mente y educación del espíritu que recibimos en el planeta? Al menos en este párrafo no nos dan ningún detalle. Parece ser una preparación en donde no somos conscientes, pero si lo deseamos, estamos siendo de alguna forma capacitados o educados, ¿no? Preparándonos para las escuelas que van a venir posteriormente. Toda nuestra carrera ascendente está llena de escuelas, de universidades, es una formación permanente en donde tenemos que estudiar, tenemos que adquirir conocimientos
que nos enriquezcan tanto mental como espiritualmente. Primero, la formación morontial con esta filosofía de la mota morontial y posteriormente mayor educación del espíritu, en fin, socialización y también adquisición de conocimientos de tipo físico, material, de todas las leyes que gobiernan el universo físico, incluyendo eso eso es lo que adquirimos cuando pasamos al sector menor. Sí, disculpe, Pepe, pero a mí no me queda claro, por lo menos con lo que usted acaba de exponer. Eh, ciertamente, porque eso se dice y se sabe en todas las corrientes espirituales, que a personas de carne y hueso que tienen o que ostentan formación espiritual elevada en este mundo físico, se les ayuda, se les capacita, ok, para mejor desarrollo y dirección de sus conocimientos, de sus dones, ok, espirituales, ok. Y eso más o menos es lo que da a entender ese primer párrafo, esa primera oración del artículo, del párrafo leído. Ok. Sí. ¿Quién en el contexto de los seres superiores que asisten a la humanidad aquí en la Tierra, están a cargo de eso? ¿Hay algún grupo seráfico? ¿Hay algún eh, grupo de otros personajes espirituales que cumplan esa labor? ¿Qué dice al respecto el libro de Durantia en otros documentos? Gracias. Gracias, José, gracias por la José, pregunta. José, Sí, José Luis. yo recuerdo que anteriormente vimos en otro documento que los seres humanos o los seres mortales ascendentes iremos a las universidades Melquisedec para repasar todas las experiencias terrenales que tuvimos. Entonces, todas las experiencias terrenales que ya hemos tenido en Urantia, vamos a repasar lo que vivimos en Urantia. En Urantia lo que vivimos y quienes nos enseñan a adquirir esa conciencia de espiritualidad, nuestro ajustador de pensamiento. Nuestro ajustador de pensamiento nos va guiando y va haciendo y desplazando a un lado al ego que es terrenal. Entonces, todas esas experiencias que hemos tenido en Urantia y con seres, como dice Javier en su pregunta, hay seres espirituales que tienen una gran profundidad y que contagian a los otros seres mortales ascendentes. Entonces, desde mi punto de vista, las experiencias que nosotros tenemos en Urantia son lo que nos lleva a través del ajustador de pensamiento, nos va guiando. Seres seráficos tenemos también un ángel que siempre nos está acompañando. Todas esas experiencias que en Urantia tenemos son las que vamos a repasar en las universidades Melquisedec. Yo desde el punto de vista de la pregunta que hace Javier, es mi punto de vista, José, que creo que esa es la forma en que nos educan aquí en Urantia. Tenemos seres celestiales que nos acompañan desde que nos insertan el ajustador de pensamiento y vamos progresando espiritualmente y todas esas experiencias nos sirven para que cuando lleguemos a las universidades Melquisedec hagamos un repaso y veamos en dónde fallamos y cómo corregir las cosas que hicimos mal en Urantia. Es mi punto de vista. Muchas gracias, José Luis. Sí, plenamente de acuerdo contigo. El ajustador nos orienta, ¿no?, hacia la búsqueda de la perfección, pero nuestros ángeles custodios, que son una pareja de serafines y más un querubín y un sanobín, nos crean las situaciones en la vida que nos
hacen adquirir esas lecciones, esa experiencia de la cual tú hablas y que posteriormente la vamos a refrescar cuando estemos en el primer mundo Melquisedec, en la primera universidad Melquisedec, en donde recapitulamos todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida mortal, ¿no? Efectivamente, lo que sí no sé, porque me parece que el sentido de la pregunta de Javier era, si las personas que reciben esta formación de la mente y esta educación del espíritu en la vida mortal son conscientes de eso y están, digamos, en algún tipo de grupo, si ellos son conscientes de que están asistiendo a una escuela de este tipo, ¿no? Yo la verdad no sé, no podría responder a eso. Acá nos mencionan que hay una formación desde esta vida mortal, pero yo no sé, creo que no, no somos conscientes de eso. Si nosotros buscamos, ¿no? Enriquecernos espiritualmente, perfeccionarnos, ¿no? Madurar más nuestra mente, elevar nuestra conciencia cósmica, ¿no? De alguna manera estos seres nos ayudan o nos ponen situaciones en nuestra vida que nos van a dar esa lección que necesitamos. Yo lo veo así, ¿no? Pero que asistamos a alguna escuela o que creamos que en nuestro grupo esotérico estamos recibiendo este tipo de formación, eso me deja muchas dudas. Sí. Sí, por lo que expone José Luis y remarca en alguna forma usted, Pepe, podría concluirse que en lo que respecta a lo que indica el primer, la primera parte del párrafo leído, podría concluirse, pregunto, que esta formación se le da a la persona de carne y hueso a través de su ajustador de pensamiento, a través del espíritu, la verdad, que reside y lo asiste, y a través del espíritu, la Madre Divina, que también lo asiste, ¿ok? En el contexto que habla también el Nuevo Testamento bíblico, que pone palabras de Jesús que dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ok, todas esas cosas se dan entonces al alma con sede espiritual a través de las personalidades espirituales antes indicadas. Así es. Por supuesto, Javier. Tú has dicho la palabra clave, la sed espiritual, el deseo de saber, ¿no? Pedid y se os dará, ¿no? Y nada os será negado. Así es. Muy bien. Gracias. Creo que pasamos al siguiente párrafo. Le tocaba a Renato. Adelante, Renato. Y se te oye muy bien, Ketty. Yo no oigo todo lo que dicen, por lo menos yo no lo oigo. Ah, qué bueno. Gracias, Renatito. Perfecto. Los métodos empleados en muchas de las escuelas superiores sobrepasan el concepto humano de enseñar la verdad. Pero la idea fundamental de todo el sistema educativo consiste en la adquisición de carácter mediante una experiencia ilustrada. Los maestros proporcionan la ilustración. La posición en el universo y el estatus del ascendente ofrecen las oportunidades de experimentación. La sabia utilización de ambos factores aumenta el carácter. Muy bien. Gracias, Renato. Miren, nos hablan de métodos de enseñanza que no tenemos la menor idea, que son totalmente distintos. Es una enseñanza teórica y práctica, como vamos a ver más adelante, el sistema educativo de estas escuelas. Eh, Creo que más adelante nos amplían un poco más. Mario Aníbal, ¿puedes leernos el siguiente párrafo, por favor? Elevador consiste fundamentalmente en asignaros una tarea de recibir instrucción sobre el método de desempeñar esa tarea de la mejor
se encarga una maestros cualificados para el mejor método de ejecutarla. La educación establece una relación íntima entre y instrucción. Os enseñamos la mejor manera de ejecutar las cosas que os ordenamos hacer. O sea que no nos olvidar de la psicología. Ujú. Gracias, Mario Aníbal. Te hemos escuchado, pues, creo que la mitad del párrafo, pero vamos a resaltar esto, ¿no? La educación, nos dicen, consiste en asignarnos una tarea y al mismo tiempo nos dan un método y nos dan una supervisión y maestros cualificados para enseñarnos la mejor forma de desempeñar esa tarea, ¿no? O sea, tenemos una asignación y al mismo tiempo tenemos todas las ayudas para llevar a cabo esa asignación de la mejor forma, ¿no? Entonces, el plan divino, dicen, establece una relación íntima entre el trabajo y la instrucción, o sea, es una enseñanza teórico-práctica con ayuda, con supervisión permanente. En eso consiste ese método. Eh, Javier, ¿nos puedes leer el siguiente, por favor? El propósito. El propósito de toda esta formación y toda esta experiencia es prepararos para ser admitidos en las esferas formativas superiores y más espirituales del superuniverso. El progreso dentro de un determinado dominio es individual, pero la transición de una fase a otra se realiza habitualmente en promociones. Muy bien. Ustedes recordarán cuando leímos sobre Ubersa y la capital del universo, ahí vamos a recibir formación espiritual, ¿no? En las esferas que rodean en el superuniverso de Ormontón, ¿no? Y hasta ahí vamos a avanzar en grupos, en promociones, pero cuando entremos a la primera al circuito más exterior de Abona, al salir del superuniverso y llegar al universo central, ahí ya nuestro progreso va a ser personal, ya no vamos a estar en grupos, no vamos a estar en un salón de clase, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Ketita, ¿nos lees el siguiente, por favor? La progresión de la eternidad no consiste únicamente en un desarrollo espiritual. Las adquisiciones intelectuales son también parte de la educación universal. La experiencia de la mente se amplía al mismo tiempo que se expande el horizonte espiritual. La mente y el espíritu reciben oportunidades iguales de formarse y de avanzar. Pero en toda esta magnífica formación de la mente y el espíritu, estaréis libres para siempre de los impedimentos de la carne mortal. Ya no tendréis que arbitrar constantemente en conflictos entre vuestras dos naturalezas divergentes, la material y la espiritual. Por fin estaréis cualificados para disfrutar del impulso unificado de una mente glorificada, despojada desde hace mucho de sus primitivas tendencias animales hacia las cosas materiales. Este párrafo me encanta. ¿Por qué? A mí también. Porque cuando estemos al otro lado, nos vamos a liberar de todas esas cosas que nos distraen la mente o que nos confunden la mente. A veces cuando queremos estudiar y queremos concentrarnos en algo, nuestra mente vuela a otras cosas, ¿no? A ciertos problemas de índole material o a ciertos instintos que se nos despiertan, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a desaparecer cuando sigamos desarrollando nuestra mente en el mundo morontial y posteriormente en el estado espiritual, ¿no? Y nos hacen una distinción entre la capacitación espiritual y la capacitación mental. Si bien como espíritus vamos a seguir teniendo una mente, ¿no? Esa mente tiene que evolucionar para poder estar acorde con el espíritu, ¿no? Y por supuesto, todas esas cosas
propias de nuestra vida mortal en la carne, que nos impiden que podamos nosotros recordar convenientemente o tener las capacidades mentales óptimas para poder adquirir más conocimientos y tenerlos bien organizados, no, ese problema no va a haber al otro lado. O sea, todo lo que aprendamos lo vamos a retener perfectamente, no se nos va a confundir con nada, ¿no? Y vamos a irlo acumulando ordenadamente y lo tendremos disponible para evocarlo en cualquier momento. ¡Qué maravilla! Pepe ahí dice en ese párrafo leído, la mente y el espíritu reciben oportunidades iguales de formarse y de avanzar. En ese contexto del antes leído, ahí el espíritu es la fusión del alma con el ajustador del pensamiento, así es. Exactamente, Javier, eso es. Estamos Gracias. hablando ya de de almas fusionadas con el ajustador. Entonces ya estamos asegurados para nuestro desarrollo espiritual. ¿Mm? Pepe, ¿por qué si el ajustador de pensamiento como parte íntegra de Dios, con todas las potestades de Dios, que son grandiosas, poderosas, virtuosas, ¿por qué tiene que formarse si ya es perfecto ese ajustador del pensamiento? Ujú. El No, no ajustador, necesita personalidad, creo, ¿no? perdón, Así. Ketita, digas, No, te dejo hablar a ti mejor. Voy ah, a parar. no. Sí, cuando se realiza la fusión, ¿no? El ajustador nos da nuestra identidad eterna, ¿no? Del Padre. Nosotros ponemos nuestra personalidad también dada por el Padre y, y entonces somos un nuevo ser. Inclusive recibimos un nuevo nombre. Recibimos un nombre y ya a partir de ahí somos hijos de Dios ascendentes. Nos convertimos en hijos de Dios. Ahora somos hijos por la fe, pero en el momento de la fusión nos vamos a convertir en hijos de Dios ascendente por derecho y vamos a tener la eternidad por delante. Ahora, no es que el ajustador se va perfeccionando junto con nosotros. El ajustador, eh, al fusionarse, nos convertimos con él en un ser ascendente, ¿no? Que merece el título de ser llamado Hijo de Dios. Es así. Gracias. Le damos la bienvenida a Vanessa que acaba de conectarse. Vanessa, Ay, muchas gracias. Feliz noche a todos. Hola. ok. Le tocaba a Renato. ¿Nos lees el último párrafo de esta sección, Renato? Antes de dejar el universo de Nevadón, a la mayoría de los mortales de Urantia se les brindará la oportunidad de servir durante un periodo más o menos largo como miembros del cuerpo de Nevadón de supervisores celestiales. O sea, a todos nos puede tocar en algún momento desempeñar este cargo. Pasamos a la séptima sección, las maestras de los mundos mansión. Vanessa, ¿quieres leernos este primer párrafo, por favor? Sí, claro. Las maestras de los mundos mansión son querubines reclutadas y glorificadas. Como la mayoría de los instructores de Nevadón, son designadas por los Melquisedec. Participan en la mayoría de las iniciativas educativas de la vida de la Morontia y su número supera por mucho la comprensión de la mente humana. Imagínense cuántas habrán que no podemos concebir el número. Entonces, estas maestras son querubines, querubines que han sido glorificadas. ¿Qué quiere decir glorificadas? Que han sido abrazadas por la madre de nuestro universo, el espíritu materno del universo local. Y al ser abrazadas, ellas se convierten ya en unas querubines glorificadas. Y van a ser las instructoras de la Morontia. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces acá está el espíritu madre. Los anobines, ustedes saben, están cargados, son ángeles cargados negativamente, o sea, que expresan el lado negativo. Y cada cuarto sanobín es cuasi material. Acá vamos a explicar en el siguiente párrafo en qué consiste eso. Al ser casi materiales, son más fácilmente visibles y pueden manipular también la materia. Una de cada cuatro es semi o cuasi material. Bien.
Entonces, esta parte también se va a explicar en los siguientes párrafos. La madre del universo local escoge glorifica o abraza a estas candidatas que van a seguir una carrera ascendente. Hay otras en un estado intermedio, en fase media, y aquí tenemos la lista de las querubines morontiales. Querubines y sanobines se complementan, unos son positivos y los otros negativos. Bien. Estas sanobines que se glorifican pueden llegar a convertirse en serafines. Vamos a ver eso más adelante. Ketita, ¿nos lees este último párrafo? Las maestras de los mundos mansión, al ser uno de los niveles de logro de querubines y sanobines, se considerarán con más detalle en el siguiente documento, mientras que como maestras que desempeñan un papel importante en la vida de la Morontia, se tratarán más extensamente en el documento que lleva ese nombre. Muy bien, entonces todo esto lo vamos a ver en el siguiente documento que trata de los espíritus ministrantes y cómo querubines, sanobines pueden ascender a serafines. Bien. Como ven acá. Ok. Nos están adelantando un poco del siguiente documento. Bien. Las órdenes de espíritus más altos asignados. Renato, nos lees el primer párrafo, por favor. Sí. Los órdenes de espíritu más altos asignados. Además de los centros del poder y de los controladores físicos, ciertos seres de espíritu de alto origen perteneciente a la familia del espíritu infinito están asignados permanentemente al universo local. De entre las órdenes de espíritu más altos de la familia del espíritu infinito están asignados así los siguientes. Léete el primer grupo. Los mensajeros solitarios, cuando están adscritos funcionalmente a la administración del universo local, nos prestan un servicio inestimable en nuestros esfuerzos por superar los impedimentos del tiempo y del espacio. Cuando no están asignados de este modo, los que pertenecemos a los universos locales no tenemos absolutamente ninguna autoridad sobre ellos, pero incluso entonces estos seres únicos están siempre dispuestos a ayudarnos a solucionar nuestros problemas y a ejecutar nuestros mandatos. Muy bien. Entonces acá nos están hablando de espíritus más altos que no pertenecen precisamente al universo local, pero que están de ayuda, ¿no? Y nos dan una ayuda, nos dicen, inestimable, entre los que figuran en primer lugar mensajeros solitarios. No confundir con mensajero poderoso. Mensajeros poderosos son mortales ascendentes que han llegado al cuerpo de la finalidad y que por méritos han sido abrazados por la Trinidad y convertidos en mensajeros poderosos. Estos son los mensajeros solitarios, son espíritus altos de la Trinidad y que vienen a servir a los universos. Pero también nos han mencionado acá al principio de centros de poder y controladores físicos. Ustedes saben, centros de poder son espíritus, no son precisamente lugares o digamos, sitios específicos en donde se concentra el poder, sino son espíritus manipuladores de las energías del universo, al igual que los controladores físicos. Y ahora vamos a ver un poco de ellos. José Luis, léenos sobre Andovontia. Andovontia es el nombre del supervisor de circuitos del universo terciario, destacado en nuestro universo local. Se ocupa solo de los circuitos del espíritu y de la morontia, no de aquellos que están bajo la jurisdicción de los directores del poder. Fue él quien aisló a Urantia cuando Caligastia traicionó al planeta en los tiempos difíciles de la rebelión de Lucifer. Al enviar sus saludos a los mortales de Urantia,
expresa su ilusión ante la expectativa de que seáis reintegrados algún día en los circuitos del universo que él supervisa. Miren ustedes, nos hablan de un tal Andovontia, ¿no? Ustedes recuerdan, porque algo hemos adelantado sobre la rebelión de Lucifer, que sucedió hace 300.000 años. Cuando Lucifer lanza su manifiesto, ¿no?, de independentista, separatista, ¿no?, contra Miguel de Nevadón, contra su propio padre, ¿no? Se rebela contra su propio padre. ¿Quién diría que el padre del demonio es el mismo Jesús, ¿no? Satanás, su lugarteniente, se encarga de visitar mundo por mundo para hacer propaganda de esta rebelión y tratar de convencer a los príncipes planetarios de que se plieguen a la rebelión del soberano del sistema, Lucifer. Y así logra que en Urantia, Caligastia se pliegue a la rebelión. Y otros mundos más, como les digo, fueron 87 mundos que se plegaron a la rebelión. En algún momento había que cortar eso, había que impedir que hubiera una comunicación espiritual con los mundos. Y el encargado fue este supervisor de circuitos terciarios, Andovontia. Ahora, me parece muy mal gusto que nos mande saludos y nos diga, dentro de poco los vuelvo a conectar. El que nos desconectó espiritualmente de estos circuitos, ¿no? Nos envía saludos, ¿no? Y expresa su expectativa de que algún día seremos repuestos. ¿Cuándo seremos repuestos? Cuando terminen de la adjudicación de todos los enjuiciados, de todos los que están en este momento ya detenidos en los mundos prisión, ¿no? De la capital de nuestro sistema local, ahí están. Hasta que el último de los rebeldes entonces sea juzgado, no va a terminar por completo la rebelión, que si bien ha sido conjurada desde la finalización del último otorgamiento de Miguel, y él se convierte en el jefe supremo, con la máxima, se convierte en hijo soberano o hijo mayor, ¿no?, del universo. La rebelión está conjurada, pero no ha terminado hasta que terminen todos los juicios, ¿no?, de estos 87 mundos plegados. Pepe, cuando estemos en los mundos de estancia, en tránsito, ya esa desconexión no nos va a afectar, ¿verdad? No, porque en los mundos de estancia, cuando lleguemos a Jerusalén, no solamente nuestro planeta, los mortales de Urantia van a llegar a Jerusalén, sino los mortales de 619 mundos, ¿no? Algunos, 87, están plegados a la rebelión, pero los demás no. Por lo tanto, no pueden haber cortes de circuitos en la capital del sistema. El corte del circuito es entre los planetas, de planeta a planeta, ¿no? Gracias, Pepe, gracias. Y también con la constelación están cortados los circuitos de comunicación espiritual. Bien, pasamos a los directores del censo. ¿Quién leyó? ¿Renato? Le toca a Mario Aníbal. Yo leí. Mario, O Mario, ¿puedes leernos el siguiente? los Directores del censo. Sí, los directores del censo de Nevadón, Salsatia, mantienen su sede dentro del sector de Gabriel en Salvington. Conoce de manera automática el nacimiento y la muerte de la voluntad y registra constantemente el número exacto de criaturas con voluntad en activo en el universo local. Trabaja en estrecha colaboración con los registradores de la personalidad domiciliados en los mundos de registro de los seres. Gracias, Marilena. Ahora sí te hemos escuchado mucho mejor. Bien, están hablándonos de Salsatia. Salsatia es el director del censo que está asignado acá. Como les digo, estas son personalidades, altas personalidades, ¿no?, trinitarias, que están trabajando como ayudas, ¿no? Ellos son los registradores del nacimiento y la muerte.
pero el nacimiento se entiende como desde el momento en que comenzamos a ejercer nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Y la muerte se considera cuando dejamos de ejercer esa capacidad, ¿no? No es precisamente nuestra fecha de nacimiento ni nuestra fecha de defunción, sino se refiere al ejercicio de la voluntad. Ellos llevan de todas y cada una de las criaturas de todos los mundos de los universos. En este caso, Salsatia se encarga del universo local de Nevadón, ¿ok? Y que trabaja en colaboración íntima con los custodios de la personalidad. Ustedes saben que los arcángeles, ya lo habíamos leído en los numerales anteriores, son los custodios de la personalidad, así como el ángel, el serafín guardián del destino mantiene la mente, ¿no? Espiritualizada, ¿no? El alma espiritualizada, y el ajustador tiene una copia de ella, una transcripción, dicen, ¿no? El arcángel de la resurrección mantiene la personalidad en custodia. Eso es muy interesante. José, tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere decir la muerte de la voluntad? Sería como que. Bien, mientras estamos vivos como mortales, tenemos libre albedrío. Somos seres personales, tenemos una personalidad otorgada por el Padre, y esa personalidad conlleva libre albedrío, o sea, podemos elegir entre entre la vida eterna o la muerte, ¿no? Tenemos esa capacidad. Desde el momento en que somos conscientes de nuestro ser y nuestra capacidad de elegir, ¿no? Se considera el nacimiento. Y eso es registrado por estos sensores, ¿no? Y cuando morimos, se supone que esa fecha del cese del ejercicio de la voluntad coincide con la muerte, o por lo menos con la muerte cerebral, cuando nuestra mente no nos permite tomar decisiones, no nos permite escoger, en ese momento hemos muerto, ¿ok? Entonces esos dos momentos, esas dos con fecha exacta, hora y segundo, milisegundo, etcétera, lo registran los sensores universales. Los directores del censo. Y el director del censo que trabaja acá en Nevadón se llama Salsatia. O sea que como cuando estamos en la morontia, eso no se considera como voluntad. Ahí ya no tenemos voluntad. El libre albedrío siempre lo vamos a tener, porque es inherente a nuestra personalidad. Cuando somos resucitados en el primer mundo de estancia, en el primer mundo mansión, somos reconstruidos en nuestra personalidad y obviamente nuestro libre albedrío. Podemos elegir el pecado también ahí. No quiere decir que ya porque resucitamos en el cielo. Dicho sea de paso, los mundos de estancia son los que nosotros consideramos, lo que siempre se ha considerado el cielo, y el séptimo cielo es el séptimo mundo de estancia, así como está en la Biblia, ¿no? En ese momento podríamos nosotros también elegir lo incorrecto. Todavía somos imperfectos y todavía podemos elegir el mal. Ahora, es muy probable que no lo hagamos, ¿no? Porque estamos ya en un estado superior de conciencia y estamos viendo también la gloria de Dios en esos mundos. Así que yo dudo de que alguien pueda elegir mal. Pero, sin embargo, en la capital del sistema, ¿no? El soberano del sistema eligió mal. Y junto con él, sus allegados más cercanos, y en este planeta también. Bueno, en este planeta estábamos en otra condición, pero en el sistema, imagínense cómo será Jerusalén. Jerusalén debe ser algo maravilloso, ¿no? Si cada uno de los mundos de estancia que rodean Jerusalén, los mundos de transición y los mundos de estancia que rodean el primer mundo de transición son el cielo, ¿cómo será Jerusalén, la capital del sistema? Ok. Entonces seguimos con voluntad cuando somos resucitados. Sí. Le toca- Gracias, José. ¿A quién le tocaba? Ha leído, ya se me confundió el orden. Digo yo,
Javier, ha Javier. pedido Mario Aníbal, sí. Sí. Javier, adelante. Los conciliadores son los tribunales itinerantes de los universos del tiempo y el espacio. Ejercen sus funciones partiendo de los mundos evolutivos hacia arriba, en cada una de las secciones del universo local y aún más allá. Estos árbitros están registrados en Ubersa. El número exacto de los que operan en Nevadón no está registrado, pero estimo que hay cerca de 100 millones de comisiones conciliatorias en nuestro universo local. Gracias. ¿Se acuerdan? Hubo un documento en que leímos sobre los conciliadores universales, que eran unos tribunales ambulantes. Eran unos tribunales que se desplazaban a los mundos, que estaban conformados por 3 seres, ¿no? Estaba el juez, estaba el abogado, estaba por como decir, el registrador. Y estos tribunales se encargaban de asuntos en donde no estaba involucrada la supervivencia. Eran como árbitros, como cortes de conciliación, precisamente, ¿no? Para cuestiones menores, para ver, arreglar malentendidos o arreglar pequeñas querellas, ¿no? En donde no estaba involucrada la supervivencia de alguna personalidad. Bien. También están trabajando y también están ayudando a nuestras instrucciones en nuestra carrera ascendente. Le toca a Vanessa. Sí, sería En cuanto a los asesores técnicos. en cuanto a los asesores técnicos, las mentes legales del universo local, nuestro cupo es de 500 millones aproximadamente. Estos seres son las bibliotecas legales experienciales vivas y circulantes de todo el espacio. Estos asesores técnicos, como ustedes comprenderán, están en íntima colaboración con los conciliadores universales. Son los que les dan la información para que ellos deliberen. Son los bibliotecarios. Sí, asesores técnicos. ¿Puedes leer el siguiente también, Vanessa? Sí. En Nevadón tenemos 75 registradoras celestiales, serafines ascendentes. Son las registradoras superiores o supervisoras. Las estudiantes en formación de este orden suman casi 4.000 millones. Imagínense qué tal cantidad de registradoras. Sean serafines. Bien, le toca a Ketita. Léenos los 2 siguientes, Ketita, por favor. El ministerio de las 70.000 millones de acompañantes de la Morontia de Nevadón se describe en las narraciones que tratan de los planetas de transición de los peregrinos del tiempo. Aunque cada universo tiene su propio cuerpo angélico nativo, en ciertas ocasiones es muy útil contar con la asistencia de espíritus más altos originados fuera de la creación local. Las serafines realizan ciertos servicios raros y únicos. La jefa presente de las serafines de Urantia es una supernafín primaria del paraíso. Las econafines reflectantes se encuentran en todos los lugares donde ejerce sus funciones el personal del superuniverso, y un gran número de terciafines presta servicio temporal como asistentes altísimos. Gracias, Ketita. Bien, acá vamos a repasar un poco sobre estos ángeles, ¿no? Los supernafines, primarios, secundarios y terciarios, son ángeles del paraíso, ¿m? Y también vienen a prestar servicios a los universos locales. Las econafines, que están al servicio de los espíritus reflectantes, también están presentes acá, así como las terciafines, que son ángeles de los superuniversos. Todas esas ayudas tenemos. Bien, pasamos al numeral 9. Estamos bien, wow. Ojalá que terminemos el documento y empecemos el siguiente. Le toca a Renato. Adelante, Renato. Nos lees la primera oración y los 4 ítems siguientes. Los ciudadanos permanentes del universo local. Al igual que los superuniversos y que el universo central, el universo local tiene sus órdenes de ciudadanía permanente. En ellos se incluyen los siguientes tipos creados:
1, los Susatia. 2, los Univitatia. 3, los hijos materiales. 4, las criaturas intermedias. Ok, en esta sección vamos a conocer un poco de cada uno de ellos, ¿no? Acá hay nombres nuevos y nombres que ya conocíamos. Criaturas intermedias y hijos materiales ya conocemos, ¿no? Pero Susatia y Univitatia creo que una vez nomás se habían mencionado en documentos anteriores. ¿Mm? José Luis, ¿no lees el siguiente párrafo, por favor? Los Susatia, estos seres El maravillosos, anterior, estos nativos. ok, estos nativos de la creación local, junto con los ascendentes fusionados con el espíritu y los Spironga, que están clasificados de otro modo, constituyen una ciudadanía relativamente permanente. Estos órdenes de seres no son en general ni ascendentes ni descendentes, son todos criaturas experienciales, pero su experiencia creciente sigue estando a disposición del universo en el nivel de origen de dichos seres. Y aunque esto no es totalmente cierto en el caso de los hijos adánicos y las criaturas intermedias, es relativamente cierto en estos órdenes. Bien, prácticamente Susatia y Univitatia, junto con Espirongas que están clasificados en otro grupo, son los ciudadanos permanentes. Los hijos materiales vienen a ser los Adanes y Evas cuando van a trabajar a los planetas. Por lo tanto, no están permanentemente en la capital del universo local. Y también en el caso de las criaturas intermedias que son liberados para que sigan una carrera ascendente. Bien, vamos a ver un poco sobre los Susatia. ¿Quiénes son? Octavio nos lee, Octavio no puede leer. Mario Aníbal nos lee Susatia. Tu micro está cerrado, Mario. Creo que Mario está en este momento. No, estoy acá. A ver. El tema es que me estaba ubicando con el documento. Los Susatias, estos seres maravillosos, residen y ejercen su actividad como ciudadanos permanentes en Salvington, la sede de este universo local. Son la brillante descendencia del Hijo Creador y el espíritu creativo, y están estrechamente vinculados con los ciudadanos ascendentes del universo local, los mortales fusionados con el espíritu del cuerpo de la perfección de Nevadón. Sí. Acá en esta laminita ven ustedes al Padre del Universo con la Madre del Universo creando estos Susatia. O sea, son hijos también directos de los padres de nuestro universo local. Claro. Ellos trabajan con los mortales fusionados con el espíritu del cuerpo de la perfección de Nevadón, que les habíamos dicho, que habíamos leído anteriormente. Vamos a ver los Univitatia. Javier, nos lee los Univitatia, por favor. Tu micro está cerrado. Perdón, los Unitatia. Cada uno de los 100 grupos de esferas arquitectónicas sede de las constelaciones se beneficia del ministerio continuo de un orden residencial de seres conocidos como los Univitatia. Estos hijos del Hijo Creador y del Espíritu Creativo constituyen la población permanente de los mundos sede de las constelaciones. Son seres que no se reproducen y que existen en un plano de vida aproximadamente a medio camino entre el estatus semimaterial de los hijos materiales domiciliados en las sedes de los sistemas y el plano más auténticamente espiritual de los mortales fusionados con el espíritu y de los Susatia de Salvington. Pero los Univitatia no son seres de Morontia. Durante la travesía de los mortales ascendentes por las esferas de la constelación, hacen por ellos lo que los nativos de Abona por los espíritus peregrinos que pasan por la creación central.
Gracias, gracias. Entonces los Univitatia también son hijos directos del Hijo Creador y el Espíritu Creativo, al igual que los Susatia. Estamos hablando de Univitatia, ¿ok? Los Univitatia son los ciudadanos permanentes de las constelaciones, mientras que los Susatia permanecen en la capital del universo local. Ellos no se reproducen, son de una naturaleza semimaterial. Bien, y están en un estatus intermedio entre los hijos materiales, ¿no? Domiciliados en las sedes de los sistemas y los mortales fusionados con el espíritu. Bien. Entonces, no son seres morontiales, nos aclaran muy bien eso, sino tienen un estatus semimaterial, como los hijos materiales. Bien. Interesantes estos seres que vamos a conocer y vamos a interactuar directamente con ellos cuando lleguemos a la constelación, o sea, a Edentia. Bien. Hijos materiales. Vanessa, ¿nos lees, por favor? Los hijos materiales de Dios. Cuando un enlace creativo entre el Hijo Creador y la representante del Espíritu Infinito en el universo, el Espíritu Madre del universo, ha completado su ciclo, cuando no cabe esperar más descendencia de su naturaleza conjunta, el Hijo Creador personaliza en forma dual su último concepto del ser y confirma así definitivamente su propio origen dual original. Crea entonces por sí mismo a los hermosos y magníficos hijos e hijas del orden material de filiación del universo. Este es el origen del Adán y la Eva originales de cada sistema local de Nevadón. Son un orden de filiación que se reproduce, pues son creados varón y mujer. Sus descendientes ejercen su actividad como ciudadanos relativamente permanentes de las capitales de los sistemas, aunque algunos son comisionados como Adanes planetarios. Ok. Entonces, miren qué interesante. El Hijo Creador con la ministra divina, con el Espíritu Madre del universo, comienzan a crear seres juntos, ¿no? Comenzando por la brillante estrella matutina, después los Melquisedec, después los Borondadec, los Lanonandec, etc. Hasta terminar con los Susatia y los Univitatia. Por su parte, y ahí agotan su, digamos, su capacidad de creación mutua. Después, la ministra divina crea las huestes angélicas, y los serafines, los anubines, los querubines, etc. Pero los hijos materiales son creados por el Hijo Creador solo. Son creados, perdón, voy a cortar esta llamada, perdón, está sonando mi teléfono. Disculpen. Los hijos materiales son creados exclusivamente por el Hijo Creador. El Hijo Creador tiene un origen dual, Padre Universal, Hijo Eterno. Y esa naturaleza dual se traduce en la creación de hijos e hijas del orden material de filiación del universo. Y estos hijos e hijas tienen capacidad reproductiva, o sea, él les cede también la posibilidad de reproducción. Y ellos son los que van a ser llamados Adanes y Evas en los mundos donde van en las misiones de elevación de las razas mortales. Ellos son elevadores biológicos, no solo biológicos, también espirituales. Gracias a Adán y Eva logramos un nivel espiritual más alto y un nivel como seres humanos materiales mucho más alto que el hombre primitivo, ¿no? Tenemos capacidades artísticas, capacidades, sentido del humor, etcétera, etcétera, gracias a Adán y Eva. Y cuando ellos no están en estas misiones, permanecen en las sedes, ¿no? En las capitales de los sistemas, en donde también tienen descendencia
y estos se convierten en ciudadanos permanentes de esos sistemas. Esa es la función. En uno de los otorgamientos de Miguel de Nevadón, fue también como hijo material. Vamos a ver el capítulo donde explican eso. Bien. Le toca a Ketita. Adelante, Ketita. Siguiente párrafo. En una misión planetaria, el hijo y la hija materiales reciben el encargo de fundar la raza adánica de ese mundo, una raza prevista para amalgamarse al final con los habitantes mortales de esa esfera. Los adanes planetarios son tanto hijos descendentes como ascendentes, pero los clasificamos generalmente como ascendentes. Gracias, Ketita. Sí, ellos vienen a fundar la raza adánica. En nuestro mundo se llamó la raza violeta. Además de las 6 razas de color que ya habían, y además de la primera raza, que es la raza andónica, de los primeros humanos que habitaron la Tierra. Y están clasificados como ascendentes, pero también descienden. Bien, vamos a este grupo muy interesante de las criaturas intermedias. Renato, por favor, nos lees este largo párrafo. Ok. Las criaturas intermedias. En los primeros tiempos de la mayoría de los mundos habitados, están destinados en ellos ciertos seres sobrehumanos, aunque materializados, pero suelen retirarse con la llegada de los adanes planetarios. Como resultado de las operaciones de estos seres, los esfuerzos de los hijos materiales por mejorar las razas evolutivas, es frecuente que aparezcan un número limitado de criaturas difíciles de clasificar. Estos seres únicos suelen estar a medio camino entre los hijos materiales y las criaturas evolutivas. De ahí su denominación de criaturas intermedias. En un sentido comparativo, estos seres intermedios son los ciudadanos permanentes de los mundos evolutivos. Desde los primeros tiempos de la llegada de un príncipe planetario hasta el futuro y lejano asentamiento del planeta en la luz y vida, son el único grupo de seres inteligentes que permanece continuamente en la esfera. En Urantia, los ministradores intermedios son en realidad los custodios del planeta. Son, en la práctica, los ciudadanos de Urantia. Los mortales sois, en verdad, los habitantes físicos y materiales de los mundos evolutivos. Pero todos tenéis vidas muy breves, permanecéis muy poco tiempo en vuestro planeta natal. Nacéis, vivís, morís y pasáis a otros mundos de progresión evolutiva. Incluso los seres sobrehumanos que sirven en los planetas como ministradores celestiales están destinados transitoriamente. Pocos de ellos son adscritos durante mucho tiempo a una esfera determinada. Sin embargo, las criaturas intermedias aseguran la continuidad de la administración planetaria frente al cambio constante de ministros celestiales y la rotación permanente de sus habitantes mortales. Durante todos estos incesantes cambios y rotaciones, las criaturas intermedias, ¿le puedes bajar? Permanecen en el planeta donde llevan a cabo su labor sin interrupción. Muchas gracias, Renato. Bien, estas criaturas se denominan intermedias porque están entre los hijos materiales y nosotros, las criaturas mortales evolutivas. Y ellos son, por derecho, los ciudadanos permanentes del planeta. Nuestras vidas son muy breves, nos dicen. Bueno, ¿cuánto vivimos en el planeta? Pasamos, pues, 80, 100 años o menos, ¿no? Y nos vamos a los mundos de estancia. Las criaturas intermedias se quedan acá hasta que el planeta alcanza el lejano destino de luz y vida. O sea que viven varios cientos de miles de años aquí. Y de hecho Pepe, ya están viviendo, ¿sí? ¿En qué estado de evolución inicial del planeta entran ellos a habitar aquí el planeta? Ok. Los seres intermedios son dos grupos, el llamado grupo primario y el secundario. El grupo primario apareció luego de la venida del príncipe planetario hace 500.000 años. Hace 500.000 años
coincidentemente con la aparición de las razas de color, llegó el séquito de los 100 de Caligastia. El príncipe planetario vino con 50 parejas de seres que habían sido mortales de otros mundos, que habían llegado sin fusionarse a la capital del sistema. Y de ahí se ofrecieron de voluntarios para venir con el príncipe planetario a elevar la civilización aquí en la Tierra. Aquí vivían los seres primitivos que vivían pues salvajemente, ¿no? Y este séquito, con estos 100 integrantes, que les digo que eran 50 parejas, 50 hombres, 50 mujeres, que reciben un cuerpo, porque ya no tenían cuerpo, estaban en la Morontia, ¿no? Reciben un cuerpo sexuado y trabajan con el príncipe para enseñar a lo mejor de estas tribus que estaban dispersas la civilización, o sea, les enseñan cómo cultivar la tierra, cómo domesticar a los animales, cómo preparar y conservar los alimentos, cómo construir sus viviendas. Hay una serie de rubros importantes, inclusive cómo comerciar, cómo interactuar unos con otros. Habían comisiones, 10 comisiones se forman para enseñar lo que nosotros llamamos la civilización, ¿no? De ahí viene la civilización. No es que a punta de ensayo y error, ¿no? La gente aprendió lo que ahora sabe, ¿no? Eso fue enseñado por el séquito de los 100 de Caligastia, el príncipe planetario que llegó a este mundo hace 500.000 años. Desgraciadamente se pregó a la rebelión y todo lo bueno que hizo se echó a perder. Vino la confusión, vino el caos, vino la desorganización y el mundo en que vivimos, ¿no? Que no ha parado un minuto de estar en guerra. Bueno, pero volviendo a lo de los seres intermedios, estos seres comenzaron a tener una descendencia y uno de cada, me parece, de cada 20 hijos que tenían, salía uno invisible. Y esos hijos estaban en un estado semimaterial entre, digamos, el cuerpo físico real y visible como lo tenemos todos nosotros y los hijos materiales que tenían un estatus superior. Entonces, estos fueron las primeras seres intermedios que fueron en total 50.000, producto de la unión, dice, semisexual entre las parejas del séquito de 100 del príncipe planetario. Posteriormente aparecen los hijos, las criaturas intermedias secundarias, que son descendientes directos de Adán y Eva, junto con descendientes directos del séquito. Entonces, después de que vino la rebelión y se desintegró toda esa organización del príncipe planetario, estos semidioses tuvieron también contacto con humanos y de ahí salieron estos seres intermedios, secundarios, también junto con los descendientes de Adán y Eva, descendientes directos. Hay un capítulo muy interesante que habla de esto, ¿no? Y de ahí viene esa leyenda de que los hijos de los dioses tuvieron descendencia con las hijas de los hombres. De ahí viene toda esa leyenda. Bien. Le toca a José Luis. De la misma manera, todas las divisiones de la organización administrativa de los universos locales y los superuniversos tienen sus poblaciones más o menos permanentes, habitantes con estatus de ciudadanos, así como Urantia tiene sus intermedios. Jerusalén, la capital de vuestro sistema, tiene a los hijos e hijas materiales. Edentia, la sede de vuestra constelación, tiene a los Univitatia, mientras que los ciudadanos de Salvington son de dos tipos, los Susatia creados y los mortales evolucionados, fusionados con el espíritu.
Los mundos administrativos de los sectores menores y mayores de los superuniversos no tienen ciudadanos permanentes. Sin embargo, las esferas de la sede de Ubersa son atendidas continuamente por un sorprendente grupo de seres conocidos como los Abondonters. Abandonteros. Abandoners, Abandonteros. creados por los agentes no revelados de los ancianos de los días, y los 7 espíritus reflectantes residentes en la capital de Orbontón. Estos ciudadanos residentes en Ubersa administran en el presente los asuntos de rutina de su mundo bajo la supervisión directa del cuerpo de Ubersa, de mortales fusionados con el Hijo. Incluso Abona tiene sus seres nativos y la isla central de luz y vida es el hogar de los diversos grupos de ciudadanos del paraíso. Bien, vamos a tratar de resumir y resaltar aquí los puntos importantes de todo este largo párrafo. En primer lugar, nos dicen que hay ciudadanos permanentes en las capitales de los superuniversos, en las constelaciones, en las capitales de los universos locales y en los sistemas. No hay ciudadanos permanentes en los sectores menores ni en los sectores mayores. Y los ciudadanos permanentes que nos revelan de la capital del superuniverso, de nuestro superuniverso que se llama Orbontón, cuya capital es Ubersa, ¿no? Existen los Abandonters. No confundir Abandonters con Agondonteros. Los Agondonteros son esos mortales ascendentes que han sido distinguidos con ese título por haber sido fieles en tiempos de rebelión, ¿no? Que han mantenido su fe a toda prueba, ¿no? Esos son los agondonteros, pero los abandonters son ciudadanos permanentes del superuniverso que ayudan a los quehaceres que hay y los vamos a conocer cuando lleguemos a Ubersa, ¿no? Y son descendencia de los ancianos de los días con los 7 espíritus reflectantes residentes en la capital de Orbontón. Bien. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro en donde están ciudadanos permanentes en Urantia, ya saben que son los intermedios, primarios y secundarios, ¿no? Después tenemos ciudadanos permanentes, los hijos materiales en las constelaciones, en la capital del universo local, los Usatia, los Univitatia, y los mortales fusionados con el espíritu, y en Ubersa los Abandonters, o Abandonteros, si quieren llamarles así. Pepe, en Urantia, ¿cuánto es la cantidad de esos seres intermedios que existen? Bien, el número de intermedios primarios fueron 50.000, que eran descendencia directa del séquito. De esos 50.000, 40.000 se rebelaron, se plegaron a la rebelión. Solo quedaron 10.000. Y de los intermedios secundarios, algunos se plegaron, otros no. ¿Cuántos son los intermedios secundarios? Como el origen es más o menos complejo, no tengo un número exacto, pero fueron aproximadamente más o menos eso también, otros 50.000. De todos los ciudadanos, de todos los seres intermedios, han quedado 1.111 trabajando permanentemente en Urantia, que es el llamado grupo de progreso o de seres intermedios leales. Y que son Pepe, los que están. Los otros están presos. Ok, y de las historias mitológicas y de las religiones que hablan de los diablos, esos diablos a que se refieren las religiones son seres intermedios caídos, ¿verdad? Que en verdad existen espiritualmente en Urantia y se manifiestan. Yo creo que sí, algunos siguen sueltos, pero no tienen el poder de invadir a un ser o una mente contra su voluntad. Pepe, pero trabajan muy fuertemente, trabajan en evangelizar a su manera, en adoctrinar a su manera muchas
a muchos habitantes de la tierra, con poca o nula conciencia espiritual de Dios, ¿verdad? Y han creado grandes conglomeraciones de sectas satánicas, que el satanismo está muy compenetrado en el mundo y sobre todo en los países ricos, ¿verdad? Sectas satánicas han logrado fuerte éxito en eso. Por supuesto, Javier, tienes toda la razón. Todo el que los convoca, pues los incorpora a su vida, ¿no? Acá cualquiera puede venderle su alma al diablo, ¿no? Ustedes han oído hablar de Belcebú. Belcebú era el jefe de los intermedios primarios que también se plegó a la rebelión y está considerado como un demonio, ¿no? O sea, ¿qué les puedo decir? Satanás, el diablo y Belcebú son personas distintas, ¿no? Satanás es el lugarteniente de Lucifer. Lucifer era el soberano del sistema, ahora está destituido y está detenido. Satanás también. Después, Belcebú, el jefe de los intermedios, también está detenido. Y Caligastia está de alguna forma destituido de sus funciones, pero sigue actuando en este mundo junto con otros, ¿qué les puedo decir? Espíritus secuaces y que seguramente están en contacto con humanos. No me extrañaría. ¿Mm? Gracias, Pepe. Bueno, esa es otra discusión. Ok. Pasamos estos cuadritos que nos hablan dónde están ubicados los abandonteros o abandonteros. Pasamos al último numeral de este documento, de 10. Es un documento largo. Ojalá tenemos todavía unos minutos a ver si lo podemos terminar. Leyó Ketita, ¿no? Le toca Mario Aníbal le toca. Yo leí. le toca a José. Aníbal. Perdón, Mario Aníbal. Mario, ¿estás ahí? O si no, Vanessa. Yo sí, Javier, aquí estoy. le tocaría a Javier, sí. A Y Javier, después a Vanessa, sí. listo. Otros grupos del universo local. Además de los órdenes seráficos y mortales que se considerarán en documentos posteriores, hay muchos otros seres involucrados en el mantenimiento y perfeccionamiento de una organización tan gigantesca como el universo de Nevadón, que tiene ya más de 3 millones de mundos habitados, con 10 millones en perspectiva. Los diversos tipos de vida de Nevadón son demasiado numerosos para ser catalogados en este documento, pero podemos mencionar 2 órdenes excepcionales que ejercen ampliamente su actividad en las 647.591 esferas arquitectónicas del universo local. Bien, entonces aquí nos van a hablar de otros grupos en el universo local, como son los Espironga y los Espornagia. Y hay 647.591 esferas arquitectónicas. Ahí estamos incluyendo todas las capitales de los sistemas y las capitales de las constelaciones, más los mundos de la capital del universo local, o sea, de Salvington. Ok, Vanessa, nos lees los 2 siguientes órdenes, por favor. Sí, los Espironga son la descendencia de espíritu de la radiante estrella matutina y el padre Melquisedec. Están exentos de la extinción de la personalidad, pero no son seres evolutivos ni ascendentes. Tampoco están involucrados funcionalmente en el régimen de ascensión evolutiva. Son los ayudantes de espíritu del universo local y ejecutan las tareas de espíritu rutinarias de Nevadón. Eso está clarísimo. Sigue con los Espornagia. Sí. Los Espornagia
los mundos sede arquitectónicos del universo local son mundos reales, creaciones físicas. Su mantenimiento físico requiere mucho trabajo y para ello contamos con la ayuda de un grupo de criaturas físicas llamadas espornagia. Se dedican al cuidado y la atención de los aspectos materiales de estos mundos sede, desde Jerusalén hasta Salvington. Los espornagia no son ni espíritus ni personas, son un orden animal de existencia, pero si pudierais verlos, estarías de acuerdo en que parecen animales perfectos. Ok, acá sí vale la pena comentar un poco. Parecen animales perfectos, pero son inteligentes y hacen tareas. Hacen tareas rutinarias. Bueno, eh, los seres morontiales que viven, que están en ascenso y están en las escuelas, están estudiando, no tienen tiempo de hacer. Me refiero a todo lo que es jardinería, el trabajo seguramente de, qué sé yo, no sé si de limpieza o de ornato, ¿no? Y estos animalitos encantadores son los encargados de hacer eso, ¿no? No tienen acceso a los dos espíritus de sabiduría y adoración. ¿Mm? Interesante, ¿no? Bien, y están desde las capitales de los sistemas hasta la capital del universo local, hasta Salvington, desde Jerusalén a Salvington. ¿Qué Tita nos lees el siguiente? ¿O los dos siguientes? Las diversas colonias de cortesía están domiciliadas en Salvington y en otros lugares. Nos beneficiamos especialmente del ministerio de los artesanos celestiales en las constelaciones, así como de las actividades de los directores de la reversión, que operan principalmente en las capitales de los sistemas locales. Un momentito, para recordarles, ¿se acuerdan que en un documento hablamos de esas colonias de cortesía? O sea, que eran estudiantes que estaban de paso, ¿no? Y eran bien recibidos y les permitían, pues, acceso a una serie de cosas. Así también los artesanos celestiales, que eran algo así como artistas, ¿no? Que podían hacer escultura, podían hacer música, podían hacer teatro, ¿no? De las constelaciones. Y los directores de reversión, que eran como los humoristas, los encargados de hacer el esparcimiento, la diversión, la recreación. ¿Mm? Bien, sigue, Ketita. Un cuerpo de mortales ascendentes del que forman parte criaturas intermedias glorificadas está siempre destinado al servicio del universo. Una vez que han logrado llegar a Salvington, estos ascendentes son empleados en una variedad casi interminable de actividades relacionadas con la conducción de los asuntos del universo. Cada vez que estos mortales alcanzan un nuevo nivel en su avance, vuelven hacia atrás y hacia abajo para echar una mano a sus compañeros que los siguen en la escalada. Estos mortales que residen temporalmente en Salvington son destinados previa solicitud a prácticamente todos los cuerpos de personalidades celestiales como ayudantes, estudiantes, observadores y maestros. Ok, entonces todo lo que vamos aprendiendo también lo tenemos que dar, ¿no? Ese es el sistema que hay acá. Por poco que sea lo que hemos aprendido, también tenemos que enseñarlo. Y de esa forma se consolidan los conocimientos. Pepe, eso también está relacionado con lo que dice Jesús en los evangelios, referente a que el servicio amoroso, altruista y desinteresado a los semejantes es el camino más rápido para llegar a Dios. O sea, estos mortales ascendentes, con dar ese servicio amoroso, altruista y desinteresado en esas etapas de desarrollo, ganan ellos con avanzar hacia la carrera del supremo llamamiento a Dios, ¿verdad? Tienes toda la razón, Javier. Así es. Y eso lo instituyó Jesús también. Sí, y nosotros, el mayor servicio que
aportamos a nuestros semejantes, no va a ser aquí en la tierra, porque el tiempo aquí es muy corto, sino es allá, ¿verdad? En ese proceso evolutivo que vamos a tener para llegar, hasta llegar a la casa del Padre. 100% de acuerdo contigo, Javier. Sí, gracias. Toca a Renato. Hay además otros tipos de vida inteligente involucrados en la administración del universo local, pero el plan de esta narración no contempla ninguna revelación más sobre esos órdenes de creación. Hemos descrito aquí lo suficiente sobre la vida y la administración de este universo como para proporcionar a la mente mortal cierta comprensión de la realidad y la grandiosidad de la existencia en la supervivencia. A medida que avance vuestra carrera, las nuevas experiencias os revelarán a cada vez más cosas sobre estos seres interesantes y encantadores. Esta narración no puede ser más que un breve bosquejo de la naturaleza y el trabajo de las múltiples personalidades que atestan los universos del espacio y administran estas creaciones como inmensas escuelas de formación. Escuelas en las que los peregrinos del tiempo avanzan de vida en vida y de mundo en mundo hasta que son enviados amorosamente desde las fronteras de su universo de origen hacia el régimen educativo más elevado del superuniverso, y desde allí hacia los mundos de abona, de formación en el espíritu y finalmente al paraíso y al alto destino de los finalitarios, las funciones eternas en misiones aún no reveladas a los universos del tiempo y el espacio. Dictado por una brillante estrella vespertina de Nevadón, el número 1146 del cuerpo creado. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, con esto terminamos este documento 37, un poco largo, felizmente que hemos podido concluirlo. Yo tenía la esperanza de empezar el 38, que es increíble. Ese documento les va a encantar y van a encontrar ahí cosas que no les voy a adelantar nada, pero tiene unas sorpresas increíbles ese documento. Bueno, será para la próxima sesión de nuestro miércoles, siguiente miércoles, que ya es abril, perdón, mayo. Estamos 26, ¿sí? Sí, ya sería nuestra primera sesión del mes de mayo. Ok, una vez más a todos les agradecemos por esta presencia y participación. Damos gracias al Padre por habernos permitido reunirnos, por habernos permitido también enriquecernos con sus verdades reveladas. A todos ustedes, muchas gracias. A los que nos siguen por los videos, también les agradecemos mucho. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y en Chao, especial a feliz usted, noche Pepe. a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Chao. Para todos. Bye.